Muy buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Les damos la bienvenida a los que ya tienen por costumbre acompañarnos los domingos por la mañana. Bueno, en la mañana aquí en Michoacán, estamos en Pajacuarán, Michoacán, pidiéndoles como siempre sus oraciones a aquellos que tienen sus iglesias, que se congregan. En sus juntas de oraciones, por favor, anoten Capilla Calvario, Iglesia El Camino en Michoacán, que levanten las oraciones, que el Señor haga una obra aquí en este lugar. Y estamos aquí, que el Señor nos ayude contra los ataques del enemigo, que nos ayude en cuando nos impaciencia, cuando nos ayude en la desventura también y en el desánimo también que a veces nos da. Sabemos que el enemigo siempre ataca por lados más débiles y trata de tumbar este ministerio aún antes de que empiece. Así que les pedimos, les rogamos por sus oraciones y que nos tengan con nosotros. Este día vamos a continuar estudiando el capítulo 4 de Efesios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, versículos 7 hasta el 16. A continuar donde nos quedamos la semana pasada. Y nuevamente, mientras buscan sus Biblias, ojalá los tengan con ustedes para que nos acompañen en la lectura y en el estudio y en la explicación, y el Señor pueda hacer un trabajo por medio de su palabra. Así que este video también va a estar disponible a los que prefieren estar en YouTube. También está bajo el nombre de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que recomiéndanos, si les gusta este estudio, recomiéndanos y comparta el video, por favor, si así lo creen prudente, y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a estudiar pues Efesios 4, versículos 7 al 16, dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera que todo viento y doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, le damos gracias por su palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, que llene este lugar, llene nuestras mentes, nuestros corazones, que quite todo impedimento, Señor, para poder entender su palabra y aplicarla, recibirla y atesorarla, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, bendíganos nuestros corazones, bendiga a los que están viendo por medio de la distancia en internet, Señor, y que esto sea una obra de usted, Señor, que su Espíritu Santo se manifieste, que nos llene a rebosar y que sea con nosotros, porque su palabra dice, usted dijo, Señor Jesús, que sin usted no podemos hacer nada, Señor. Así que le pedimos su ayuda, le pedimos su intervención, le pedimos su espíritu,
que more aquí, que esté con nosotros, Señor. Llénanos. Se lo pedimos, por favor, en el precioso y poderoso, majestuoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, estando aquí en este capítulo ya vimos y ya expliqué hace una semana cómo Pablo primero a los de Efesios los enseña en qué es la posesión que tienen en Cristo y qué tenemos todos los cristianos en Cristo, los tesoros de nuestro Señor que Él nos otorgó. Y aquí abunda en todo, en cómo obrar en el cuerpo de Cristo. Está diciendo en la acción de cada miembro de la iglesia, y esto es lo que nos está enseñando cuando dice aquí en el versículo 7 del capítulo 4, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso quiere decir que él, Pablo, como los demás apóstoles, entienden que todos los cristianos tienen uno o más dones, por lo menos un don cada cristiano, y ellos son otorgados sobre manera por el Señor Jesucristo, que ascendió de manera para edificar a la iglesia. Por eso es que se llama cuerpo de Cristo en la iglesia. Se llama cuerpo de Cristo porque somos miembros de un cuerpo, y colectivamente e individualmente con el fin de edificar. Eso es lo que cada miembro tiene al fin de edificar a los demás con sus dones. Y así que podemos ver a Pablo que después de hablar de lo que todos los cristianos tienen en común y como cada cual es diferente también, o sea que todos tenemos en común a Jesucristo nuestro Señor, y esa es la comunidad que nos une, pero asimismo somos individuales en que cada quien tiene por lo menos un don. Eso es importante, que hagamos la distinción también entre dones espirituales y habilidades naturales también, porque sabemos que muchos nacen con ciertas habilidades ya de nacimiento. Hay unos que nacen también con habilidad de ser fuertes, de ser musculosos. Hay unos que salen con una mente muy afinada, muy desarrollada y fácil de aprender. Esos son dones naturales. Pero la naturaleza humana es lo que nos da la variedad de dones y habilidades, más que dones. Pero en el ámbito espiritual, cada cristiano tiene al menos un don que es dado por Dios, que es para servir a Dios y a los demás. De esa manera Jesucristo es glorificado y los creyentes son edificados. La realidad es que nosotros como cristianos tenemos algo que dar. No siempre tenemos que ir a la iglesia para recibir. Claro que recibimos por la gracia de Dios, pero siempre vamos a ver qué aportamos. Claro que hay un periodo, y vamos a ver más adelantito que hay un periodo de crecimiento en eso. Pero en cuanto a los dones no son para retenerlos, son para ofrecerlos a Dios para la edificación del cuerpo. En otra ocasión veremos los dones que son, porque hay muchísimos dones que son dados, que cada gente tiene ese don para servir a su cuerpo, al cuerpo de la iglesia. El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo aquí está citando el Salmo número 68 en el versículo 18. Cuando dice, se lo leo rápidamente, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habiten entre ellos, Dios. Esto indica que el Mesías, que ascendió triunfante sobre Satanás y sobre la muerte, y es como una imagen aquí, es como un militar que va venciendo, que vence y libera a los prisioneros de guerra. Es básicamente como yo lo entiendo aquí. Y no tiene que ser eso que yo digo, pero es la manera que yo puedo explicarlo solamente, y puedo hacer algo más de entender lo que Jesús hizo. De descender, ascendió y se llevó a los que estaban atrapados, encarcelados, a los que estaban viviendo en pecado. Y es lo que hace con nosotros. La prisión del pecado nos tiene cautivos, y a estos cautivos nos libera el Señor. Es lo que hace, nos libera del pecado, nos libera de toda inmundicia que tenemos, y que también da dones, es lo que dice aquí. Lo que son cautivos éramos enemigos de Dios y aún así nos rescató.
Eso es increíble. Muchos, ahorita al ratito voy a explicar un poquito más acerca de eso, porque hay dos versiones acerca de que descendió y que luego subió, pero esta lo vemos en el próximo versículo. El hecho aquí es de que todo esto, el comandante Jesucristo nos liberó de la prisión, de la cautividad, de los que estaban en los cautivos por el pecado, y nos liberó. Y muchos, dice el versículo 9, y en eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí es donde va un poquito la discrepancia, o no discrepancia, sino que la manera de interpretar este versículo. Mucha gente entiende que esto quiere decir que descendió al Hades, o a los lugares, específicamente a la parte de los salvos en la que están en Lucas 16, acerca del rico y el mendigo Lázaro. Si se acordarán, que hay otras dos dimensiones, una del castigo y otra donde están esperando, antes de que Cristo resucitara, los que estaban esperando en esa parte del Hades donde están los salvos. Eso es básicamente, hay esa versión, cuando dice que después de su crucifixión, para llevarse a los salvos al cielo, cuando Él ascendió de la muerte de todos lados. En otro lado, o de la otra versión, dice que las partes más bajas de la tierra también puede ser que traducido refiriéndose que a Cristo bajando humildemente como humano a esta tierra. Y este es el más común explicación que tiene, que no es necesariamente que bajó al Hades a llevarse a los cautivos, sino que siendo Dios se hizo humano, se humilló a sí mismo haciéndose humano para bajar a la tierra, y esas son las partes más bajas, porque de verdad que la humanidad, sobre todo en estos tiempos, vemos que la humanidad estamos muy bajos, somos pecadores, lo pecaminoso del mundo ahora lo despliega, lo exalta, lo enseña, lo muestra, y quiere que lo reciban todos, quiere que lo acepten todos. En eso pensemos cuando hablamos de que Jesús descendió a lo más bajo, porque esta tierra es lo más bajo, y ya vemos que tan bajo está el mundo. Pero en esta nos podemos apoyar en Filipenses 2, versículos 5 y 8, donde dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo abajo. Y dice el versículo 8 aquí de Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es básicamente lo que podemos ver también aquí. Por eso es esas dos versiones de lo más bajo. Y también nos podemos apoyar en el versículo 10 aquí de Efesios 4, donde dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que el que se humilló a sí mismo como sirviente es el mismo que ascendió más allá de los cielos en su supremacía universal. Y ahora nuevamente vemos Filipenses 2, pero ahora versículos 9 y 11, donde dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí vemos también eso. Y también en Colosenses hay otra parte donde Pablo dice, en Colosenses 1, versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Así que esto es importante también. Así que podemos ver ahora a seguirnos apoyando en esta versión. Y yo básicamente podemos ver las dos versiones que tienen cierta credibilidad, que bajó al Hades y que subió a todos los que eran salvos antes de su muerte, pero también podemos ver que se puede significar que Él bajó a lo más bajo, que es la tierra, el mundo. Y vaya que el mundo se comportó bajamente con Él.
No solamente los que lo azotaron, no solamente los que lo castigaron, los que lo escupieron e insultaron y se burlaron de él, pero también todos aquellos que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso era lo más bajo, podemos verlo de esa manera, pero nomás les digo las dos versiones para que cada día podamos apoyarnos por medio de la palabra en qué significa esto. Esas no son cosas de dividir al cuerpo ni nada por el estilo. Podemos tener las dos creencias cada quien y todavía llevarnos bien y estar en acuerdo y en desacuerdo. Así que eso no es tan esencial para dividir al cuerpo. Pero es el versículo 11 de aquí de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son dones de Dios, dones de Jesús que él dio. Y ya saben, los que han estado con nosotros por un tiempo, ya saben mi opinión acerca de los apóstoles. Que los apóstoles ya no existen. Que los apóstoles fueron aquellos que caminaron con Jesús. Apóstoles, él quiere decir enviados o embajadores. De una manera muy estricta, y eso se los he dejado saber, que esta manera muy estricta se refiere a que los que vieron al Señor resucitado y los que hicieron milagros, que Él les dio el don de que hicieran milagros, y fueron específicamente o especialmente escogidos por Jesús, para que testificaran de Él, de su propio testimonio, o sea, que ellos testificaran de Él, de lo que ellos vieron. Por eso es mi problema con aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles, porque no, de acuerdo bíblicamente ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles, porque el significado aquí, por eso les digo a ustedes que no admitan que nadie les diga que es un apóstol, porque se están dando un título que nadie se los dio, se lo están dando ellos mismos. Así que tenemos que por eso es importantísimo estudiar la palabra de Dios, para saber porque al rato vamos a ver que unos se engañan y se aprovechan de la inocencia de los creyentes, de algunos creyentes. Así que eso se refiere a aquellos que anduvieron con Jesús, aquellos que anduvieron con Él cuando Él estuvo resucitado, no solamente antes de morir. Pero esos son los apóstoles a que se refiere Pablo aquí, escogidos por Jesús, para que testificaran de su cuenta propia de lo que Jesús hizo, de lo que ellos vieron Jesús hacer. Sí, en estos días ya no hay apóstoles nuevamente. Por eso es que siempre decimos, ya no hay apóstoles en estos días. Profetas, sabemos que los profetas son del Viejo Testamento también. Aquí cuando lo nombra Pablo, pero también hay esto un poco diferencia a los apóstoles. Porque los profetas declaraban las revelaciones que recibían de Dios para el pueblo de Dios. Y eso era antes del Nuevo Testamento. Y esto es lo que hacían, pero después los profetas del Nuevo Testamento, así es como los describe Pablo. Y tengamos eso también, porque hay muchos que se llaman profetas, pero ya no hay nada nuevo que puedan profetizar, ya todo está profetizado. Pero profetas tiene otro sentido, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 a 5, dice ahí: seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Esto es una doble explicación aquí. Por eso nosotros decimos que no podemos hablar en lenguas así nomás, pero hablamos con Dios. Pero ya antes de salirme del contexto, aquí dice: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice Pablo aquí en 1 Corintios 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque se dan ellos mismos que yo puedo hablar en lenguas y lo presumen. Así que eso no se trata de así. El versículo 5 aquí de 1 Corintios 14 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para la iglesia y reciba edificación. Profetizó se escribe, todos los que hablan y leen la palabra de Dios y que la enseñan son profetas.
pero son profetas de acuerdo al Nuevo Testamento. Del Viejo Testamento era que el Dios les daba mensaje y ellos los tenían que llevar al pueblo, escribirlo o llevarlo al pueblo. Por eso decían, esto dice el Señor, o así dice el Señor, porque tenían que darlo a los demás, a saberlo a los demás. Y eso es importante saber. Así como tal, profetas del Viejo Testamento que digan, no, Dios me habló y quiere que sepas esto. Ya todo está escrito. Cuando dice la gente, bueno, yo quiero que Dios me hable. Pues lee la Biblia, ahí está todo, ahí Dios te va a hablar. Lee la Biblia. Ya no es como antes que el Señor les daba instrucciones específicas a los profetas para que la llevaran sobre todo a su pueblo. Y vamos y veamos todo el Viejo Testamento como está lleno de profetas, sobre todo los profetas, todo era de juzgamiento, ¿verdad? De juzgarlos, que se arrepintieran, si no serían juzgados. Y vemos que todo eso el Señor castigó mucho a su pueblo por su pecado, porque no se volteaban y los mandaba a profetas y a sus profetas los mataban. Y ahora también menciona ahí Pablo evangelistas. Evangelistas son predicadores del evangelio que ayudan a traer a la gente al cuerpo de Cristo. O sea, gente que va, por cierto que es algo que necesitamos hacer aquí, de ir e invitar gente, de llevarles el evangelio hasta donde están y así invitarlos a la congregación, al cuerpo de Cristo. Así que le hacen presentando una oferta de salvación por medio de Jesucristo, y eso es la salvación por la gracia y por medio de la fe. Y estas categorías mencionadas son responsables de equipar a los creyentes, pastores que hacen todo en la iglesia. Los pastores son los que hacen todo por la iglesia. Literalmente son pastores del rebaño. Los alimenta, los nutre, los cuida y los protege de los enemigos. Y si el pastor hace lo que tiene que hacer, el resultado será que un rebaño será saludable, será fortalecido, fuerte. Y maestros, como menciona aquí, vemos que dice pastores y, cuando dice el versículo 11, pastores y maestros, vemos que los pone juntos, porque el maestro en el griego relaciona el título junto con el pastor, pues el pastor enseña la palabra de Dios, por eso es maestro. Que hay específicamente hoy muy buenos maestros bíblicos que se dedican a enseñar la Biblia de cabo a rabo y interpretarla y enseñarla. Y los pastores pues somos un poquito más, nos salimos de la tangente un poquito, pero eso es porque el Espíritu Santo está usando la palabra para ministrar a los demás. Así, de esta manera podemos decirlo. El versículo 12 y el 13 nos dice, aquí Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nos presenta Pablo aquí 3 niveles de crecimiento. Vemos que aquí está enfocándonos en el crecimiento del cristiano. Es eso, edificar, crecer, nutrirse, ser fuerte, ser constante y ser firme. Así que los equipa a los santos, y los que bien equipados santos pueden ayudar a la obra del ministerio. Y el resultado es que el cuerpo de Cristo es edificado y las metas finales son madurez y verdad en amor. La madurez, todos tenemos que hablar todo en amor. Hasta rectificar a alguien tiene que hacerse en amor. Los santos maduros pueden ser usados para animar y ayudar a los nuevos creyentes. Por eso es que es esencial que la iglesia, las personas crezcan en el conocimiento de la palabra y de esa manera maduren de tal manera para que puedan ser usados para la bendición de los demás. Es muy necesario tener, perdón que le esté manoteando tanto, pero son mosquitos y moscas que andan aquí. Como estamos un poquito fuera, no estamos en un lugar bardeado, estamos en un patio básicamente, pero hay muchos insectos. Y perdone que le ande moviendo tanto las manos. Así que esto es importantísimo de entender, porque sigue Pablo enseñando aquí en el versículo 14.
de Efesios 4. Dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error. Y aquí ves donde va todo el meollo de la enseñanza de Pablo, donde dice que todo esto, que ya no seamos niños. Claro que los niños son inocentes y vulnerables, y fáciles de victimizar, fáciles de engañar, fáciles de desbalagar, de extraviar. Esos son lo que son los niños. Y tenemos que estar pendientes de eso. Claro que hay un momento donde todos somos niños. Aquí se refiere niños a ser nuevos en el Señor. Cuando venimos al Señor, que nos damos cuenta que el Señor Jesucristo es el único camino, la única puerta, que Él es la vida y que Él solamente es la verdad. Entonces ahí empieza nuestro crecimiento. Ahí cuando nacemos de nuevo, nacemos como niños, espiritualmente hablando, claro, y vamos creciendo en el conocimiento de su palabra. Y es como vamos fortaleciéndonos, nutriéndonos. Ahí viene el trabajo del pastor, que le da de comer a las ovejas, les da buena comida, vitaminada, que es la consistencia de la palabra y solamente la palabra. La sola escritura, como decía Martín Lutero, y la sola palabra, la sola escritura. Así que tenemos que estar diligentes para que los niños crezcan y maduren. No pueden quedarse ahí. No, en el cristianismo, y ojalá que no se ofenda a nadie, pero en el cristianismo no hay enanos, no hay gente que no crece. Aquellos que no crecen, pues son los que dice aquí Pablo, que son fáciles de engañar, de extraviar. Y eso es lo que pasa cuando la gente no crece, porque todos somos diferentes. Y unos crecemos más que otros, los otros nos esperamos un poquito. A veces tenemos que caernos bastante para entender. Tenemos que sufrirle más para poder entender, y así vamos creciendo. Hay unos que crecemos a tropiezos, otros que crecemos devorando la palabra de Dios. En primera de Pedro, él dice también, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que no en ella crezcáis para salvación. Porque en ese tiempo los apóstoles ya sabían que iba a haber, Pablo mismo sabía, y él lo dijo en Filipenses, él les llamaba perros a los falsos maestros. Por eso tenemos que, estaba hablando acerca de crecer en el amor, y lo hicimos con el amor a la gente, a los verdaderos cristianos, que no se dejen engañar, no sean niños. Ese proceso del crecimiento tiene que ser bien balanceado con la palabra, la oración y la constante lectura de la palabra, y la oración siempre. Ese es el crecimiento. Tenemos que tener creyentes maduros para guiar, enseñar e instruir, para que no sean presa fácil de los que engañan. Hay muchos engañadores allá afuera. Hay muchos que les venden milagros. Hay muchos que les venden sanación. Hay muchos que les venden el evangelio, por Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que no se dejen engañar, y no hay que dejarnos engañar. Y ustedes que son pastores, tienen que tener la responsabilidad esa de guiar a sus ovejas, que no sean fluctuantes, como dice Pablo, que no crean una cosa y luego otra, que los engañen, que transgiversen la palabra. Eso es lo que más es lo que más duele, lo que más lastima a un pastor, es que la gente sea mal enseñada, que no entiendan, y que la gente lo tome a la ligera. Así, cada quien interpreta como lo quiere interpretar, cada quien lo enseña como lo quiere enseñar, y a cabo, no, la palabra es consistente y tiene su contexto. No podemos sacarla de contexto. Por eso nosotros nos enfocamos en leer versículo por versículo, para no salirnos para allá y para acá y enseñar una cosa y luego otra. Así no es. Es crecer con madurez, crecer con fuerza, con rectitud también. Y aquí el versículo 15 nos dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Y ese es todo. Siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra, podemos conocer más a Jesucristo. Todo lo que los creyentes hagan y digan debe ser honesto y verdadero, y hacerlo y decirlo en amor. Notemos el énfasis en el amor. Aquí es amor lo que nos va siguiendo. Y vamos a leer el último versículo de este día. Y ese es todo el amor. Todo lo que hacemos. Cuando la gente dice, bueno, ese pastor no tiene amor, no enseña con amor. Es que si no les parece amor, que les diga la verdad, entonces el amor no puede ser mentira. La mentira no es amor. Si quieren oír lo que quieren oír, significa amor, entonces es amor falso. Pero el amor es decir la verdad. No pueden ustedes no recibir el evangelio si no se les dice, mira, si no eres salvo, si no eres vuelto a nacer, si no llamas a Jesús como tu Señor y Salvador, si no vives una vida obediente ante Él, te vas a ir al infierno. Es básicamente la verdad. Y que me dijo que me iba al infierno y que no tiene amor. No, es que así es la verdad. Tenemos que vivir una vida consistente en crecimiento. La iglesia aquí Pablo le enseña que es una barda que se va entretejiendo así con diferentes dones. Unos tienen dones de oración, muy buenos oradores. Hay unos que son buenos hospitalarios. Hay unos que el Señor los bendice materialmente, y ellos bendicen al cuerpo materialmente también. Son diferentes dones, y es lo que está hablando aquí. Todos tenemos que crecer en esos dones. Tenemos que crecer para edificar la iglesia, para que crezca, sea maciza, sea sostenible y sea consistente. Tenemos que tener eso en cuenta. Así que, sino que siguiendo la verdad, siguiendo la verdad en amor, sugiere que todos los creyentes hagamos debe ser honesto, honrado, en verdadero también. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y el versículo 16, ya para terminar el estudio de hoy, dice, 16 del capítulo 4 de Efesios, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el conocimiento, vemos aquí el conocimiento. No podemos nosotros tomar una parte de la Biblia, un versículo, y hacerlo otra cosa que no es. Mantengamos en el contexto. Tenemos que, concertándose, es como, imagínense una barda. Aquí en México las bardas se hacen de ladrillo y de mezcla en su gran mayoría, o de bloque. Y unos son la mezcla, otros el ladrillo y otros el cemento, y se va juntando todo así, en armonía, en conjunción, como dice aquí, ayudándose mutuamente, concertado. ¿Qué es concierto? Un concierto es cuando todos los músicos están en un solo, cada quien sigue, vemos que todos juegan diferentes instrumentos, todos tocan diferentes instrumentos, y cada quien hace su parte para que el concierto se oiga bonito, se oiga bien. Pero cada instrumento tiene que, cuando un instrumento la riega, se cae la canción, no se oye igual, o la música. Por eso tenemos que ser concertados, y cada quien haciendo lo que debemos hacer. Entonces una iglesia va a ser madura, va a ser edificándose en amor. Y edificándose una iglesia es lo más bonito que pueda haber, donde todos los miembros, claro que el enemigo anda allá afuera, y el enemigo va a entrar. ¿Desde cuándo que ya entró a la iglesia? Desde los tiempos de Pablo ya entraba en la iglesia, y él se dio cuenta, el demonio se dio cuenta que atacando a la iglesia desde fuera no surtía mucho efecto. Así que se metió a la iglesia, y siempre quiere tumbar lo más débil. Y cuando tumba lo más débil, lo demás se va cayendo. Por eso tenemos que tener cuidado con eso. Las debilidades espirituales en la iglesia son los que afectan más. Por eso tenemos que ser fortalecidos. Todos, como dice Pedro, hay un tiempo donde tomamos leche, pero ese tiempo va a pasar porque ya podemos comer carnita.
después, y eso es consistente con la palabra de Dios. Si empezamos, no todos entendemos lo que quiere decir en la Biblia. Por eso necesitamos a maestros y otros pastores y otros evangelistas, para que todos se concierten y cada quien haga su parte en el crecimiento. Y así podamos crecer todos juntos en madurez. Y cuando hay cristianos maduros, hay menos conflictos. Pero cuando un pastor no enseña bien a su iglesia, hay declives, hay quebramiento, hay desorden. Y no hay un buen entendimiento de cómo caminar con Jesús. Y todo esto es con lo que está enseñando Pablo aquí, es que todo esto va a llevarnos a un lugar donde podamos tener esa relación con Jesús, tener esa amistad, vamos, ese enamoramiento con Jesús, y de saberlo y quererlo seguir y querer saber más de Él y conocerlo. Nunca vamos a saber la plenitud de su esencia, de nuestro Señor, pero nuestro deber es quererlo ver, saber, entender también. Aunque nunca lo podemos hacer mientras estamos en la carne, pero va a haber un tiempo donde vamos a ver eso. Y eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Cuando alguien no se mueve en amor, cuando no hacemos las cosas con amor, y es con amor a Dios primero, y ese amor a Dios nos lleva a tener amor con los demás. Por eso es que no podemos nosotros permitir que en las iglesias, viendo que están enseñando mal, no digamos nada. Tenemos que hacerlo. Y eso nos va a llevar a la enemistad con ellas, personas que no quieran cambiar. Nos va a llevar al criticismo y a veces nos va a llevar a la soledad. En la soledad en humanos. Pero no estamos solos porque Cristo está con nosotros. Y si nos apoyamos en Él, tarde que temprano el Señor va a hacer su obra. Pero nosotros no podemos permitir las malas enseñanzas, no podemos permitir como dijo Pablo, las deshonestidades o estratagemas de hombres, o los engaños de los hombres, o la astucia de los hombres, como dice Pablo aquí en el versículo 14 de Efesios 4. No podemos nosotros aceptar eso. Tenemos que declararlo, tenemos que confrontarlo, en amor, claro. Y si no cambian, pues tenemos que alejarnos. Por eso digo que a veces, estando en la verdad, nos va a llevar a la soledad. Pero con Jesús nunca estamos solos. Pero ojalá que el Señor traiga madurez a todos los lugares de los alrededores y de todo el mundo, donde hoy en este día se juntan todas las iglesias a escuchar del Señor. Así que eso es nuestro objetivo, lo que dice la última parte del versículo 16, edificándonos en amor. El amor todo lo puede. Lean, por favor, el capítulo 13 de 1 de Corintios, el amor a Dios. Así que con eso vamos a terminar nuestro estudio esta vez. Nos vemos la próxima semana, vamos a orar. Señor, le damos gracias por la palabra. Señor, le damos gracias por ver y enfrentar las realidades de quién es usted, de cómo usted tiene poder, pero también tiene control y orden en su cuerpo, Señor. Ayúdenos, Señor. Mueva gente en este pueblo, que traiga gente a ser discipulada y enseñada, Señor. Usted nos mandó cuando dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en la gente. Así que le pedimos, Señor, que construya una iglesia firme, llena de amor, fortalecida en su palabra, Señor. Le pido también por los que están viendo, los que estamos aquí, que nos dé salud, que sane nuestras enfermedades, que provea por nuestras necesidades y que bendiga los hogares, Señor. Pido, Señor, que esta palabra vaya adelante, Señor. Que su espíritu es el que la lleve y que toque gente, Señor. Que instruya a la gente y que haga un cambio en los demás. Por lo que cuenta a este lugar, Señor, le pedimos por la gente que anda allá afuera sin conocerlo, sin ser salva, que anda por el mundo.
haciendo sus propias cosas, Señor. Te pedimos que su Espíritu se mueva y que traiga gente a este lugar para que oigan de usted, Señor. Te pedimos todo esto bendiciendo su nombre, Señor. Su nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y sigan orando por nosotros, por favor. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Nos vemos en YouTube también.